Bueno, hoy vamos a hablar de etnografía, método, campo y reflexividad. Bueno, por mí ya saben. Érase una vez, en una ciudad, había una mujer llamada Juana. Juana iba por la calle, por el centro comercial, con su hermosa hija, Luciana. Ellas iban caminando, viendo todo, vitrineando, iban disfrutando. Juana era un poco más desligada de lo que había afuera. En cambio, su hija Luciana, ella detallaba cada cosa, hasta el señor verde, la señorita que hacía, el bebé, todo lo observaba. Ella se separó un poquito de ese lugar y se encontró con ellos. Y decía, oh, ¿quiénes son esos niños? No entendían nada de lo que estaban haciendo. Entonces ella les preguntó el nombre, pero adivinen, no hubo respuesta. O algo balbucearon, pero ella no les entendió. Entonces ella llamó a Juana y le dijo, mamá, explícame esto. Juana se quedó perpleja mirándolos y no entendía por qué esos niños estaban ahí. Entonces Luciana como que trataba de entender y de preguntarles, pero ellos solo balbuceaban y no les explicaban. Entre eso, Juana observó a su alrededor y se encontró con ellos. Había como una especie de manifestación. Y entonces Juana tuvo miedo y cogió a Luciana y le dijo, vámonos que yo después te explico. Y salieron de ese lugar. Pero Juana y Luciana quedaban con muchas preguntas. Juana no entendía por qué los niños estaban en la ciudad, solos, desamparados, porque sus papás estaban por allá peleando. Luciana no entendía por qué ella no podía comprender su lenguaje. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué no estaban en el lugar de donde eran? Ambas se fueron a dormir con mil preguntas. Pero Juana era una persona que le gustaba investigar, le gustaba entender lo que sucedía y no podía quedarse con esas preguntas y mucho menos dejar a Luciana con toda esa cantidad de cuestiones. Entonces ella empezó a buscar por internet. Ahí está, la pueden observar. Ella buscaba por internet, en libros, en todo lo que ella podía. Buscaba, leía sobre esa cultura, pero ninguna de las respuestas le satisfacía la pregunta inicial. ¿Por qué ellos, siendo de otro lugar, estaban en esa ciudad? Entonces, ella se dio cuenta que había muchos lugares en donde buscar. Estaba cerca a Colombia, lejos, hacia el norte, no sabían por dónde empezar. Pero una de todas esas respuestas que encontró en los libros la llevó a este lugar. Acto número 2. Comienza la acción. Ya ella no pudo más y decidió viajar. Tomó sus ahorros, llevó sus libros, notas, cuadernos y decidió irse. Pero se dio cuenta que el camino iba a ser muy largo. Había muchas estaciones que debía llevar. Debía viajar por avión, por barco, caminar, caballos, hasta llegar a lo más importante, la comunidad. Bueno, el viaje empezó y empezó ella a viajar por avión, por barco y listo. Ella iba. A medida que iba a su trayecto, empezó a ver muchas cosas. Ella decía, oh, qué lindos animales. Era algo que ella nunca imaginó llegar a ver. Diferentes tipos de animales, de naturaleza. Hasta el mismo clima era diferente. Ella estaba muerta del calor. Llevaba tantas cosas y tantas maletas y chaquetas, pero ella estaba que se moría del calor. Después de mucho viaje, de que, como se acuerdan, tuvo que viajar de aquí a acá y de aquí a acá, llegó a lo que siempre esperó. La cultura. Llegó a ese hermoso pueblo que, de hecho, aunque habían personas que la miraban extraño, por lo general la gente era agradable. Ella, en medio de sus estudios, en ese tiempo de estudios, ella estuvo estudiando un poco de su cultura, sabiendo más o menos qué era lo que hacían, cómo lo hacían, y aprendió algunas frases. Esas frasecitas y esas palabras le ayudaron a poder tener confianza con ellos. Pero ella tenía un ideal, y era por qué los niños estaban en su ciudad. ¿Qué los llevó a estar allá? Peleando, discutiendo, aguantando necesidades, hambre. Entonces, acto número 3, manos a la obra. Empezó a conocer la gente, uno por uno, lo que hacían, su cultura, las diferentes cosas raras que para ella, aunque no las entendía, sabía que todo tenía un significado. Y poco a poco empezó a aprender de ellos. Hablaba con diferentes tipos de personas. Por ejemplo, él le enseñó cómo era que se comportaban los hombres de esa aldea, qué hacían, cómo protegían a sus mujeres, cómo cuidaban de la tierra y todo lo que ellos adoraban. Él le explicaba cómo eran sus tradiciones, las fiestas, los rituales y todo eso que ella, para poder entender por qué estaban allá en su ciudad, necesitaba conocer qué sucedía en su cultura. Y ahí fue donde ella decidió aplicar 2 técnicas, y son la observación participante, y eso fue lo que hizo inicialmente. Ella hizo parte de ellos
hizo lo que ellos hacían. Todo el proceso de recolección de alimentos, de crear herramientas, de todo lo que ellos hacían, ella hizo parte de ellos. No solamente los observaba desde afuera, aprendió a hacer ciertas actividades y por eso podía hablar con ellos. Luego de la observación participante, decidió que eso no era suficiente. Ella necesitaba conocerlos a fondo, saber qué era lo que sucedía con ellos. Cada uno le explicaba una experiencia diferente, pero lo más importante, poco a poco le fueron contando lo que realmente sucedía. Y era esto, lo que a muchas personas y en muchos lugares del mundo sucede: la esclavitud, la guerra, rebeldes que los lastimaban, que les robaban todas sus cosas, y todos ellos en conjunto tenían que luchar por algo, y era salir adelante, era su libertad. Por eso muchos de ellos, así como había sucedido la otra vez, se iban para las ciudades a buscar nuevas como oportunidades, o que alguien los escuchara y los ayudaba. Ellos viajaban mucho, caminaban, buscaban lo poquito que tenían para llegar a lugares donde algo, de algún modo, salieran de esa realidad. Y así fue como los reunió a todos y empezaron a contarle cada una de sus historias. Pero ella no fue llegando preguntando, bueno, ¿y por qué muchos de ustedes se van para la ciudad? No, ella empezó por las preguntas como de afuerita para adentro. Entonces preguntaba, bueno, ¿y ustedes cómo es la dinámica de acá? ¿Cómo se sienten acá? ¿Qué disfrutan? ¿Cuáles son las fiestas? Todo, a tener muchas entrevistas. Cada persona le contaba algo diferente, pero todo en conjunto era su cultura, su naturaleza. Ella ya hacía parte de ellos, ella se sentía como ellos. Duró más o menos 1 mes y medio compartiendo con ellos, pero ella extrañaba a su hermosa hija. Pero ya sabía que había logrado lo que quería, y era resolverle todas esas dudas que ella tenía. Y así fue como, después de tener unos muy buenos escritos, decidió viajar nuevamente para encontrarse con su familia. Le contó cada una de las cosas que había vivido y empezó a escribir de aquella cultura, para que así la gente que estaba en la ciudad les pudiera entender por qué ellos estaban ahí y pudieran valorar esa cultura. Bueno, es un gran trabajo. Esperemos que a todos ellos, a toda esa comunidad, les haya servido cada uno de los aportes que ella dio. Y ella se sintió feliz.